historia real de Annabelle, la muñeca. La muñeca Annabelle fue fabricada por una empresa, una juguetera infantil que comercializaba los productos de Raggedy Ann, siendo esta una de las unidades. La marca Raggedy Ann fue creada en 1915 por John D. Gruelle y se dio a conocer tras una saga literaria infantil a partir de 1918. El éxito fue tal que Fleischer Studios produjo una serie animada. A lo largo de los años, el producto fue un éxito de ventas hasta los años 1970. En 1970, una madre compró un viejo modelo de la muñeca de trapo en una tienda para los coleccionistas de muñecas. La muñeca fue un regalo de cumpleaños para su hija Donna, que entonces estaba asistiendo a la universidad, a punto de convertirse en una enfermera. Donna vivía en un pequeño apartamento con su colega Angie. Complacida con la muñeca, Donna la puso en su cama como decoración y no le dio más atención. Con el tiempo, Donna y Angie se dieron cuenta de que parecía que algo extraño y escalofriante pasaba con la muñeca. Al principio nada del otro mundo con la muñeca, pues tenía los movimientos comunes para una muñeca, como son los cambios de posición, pero con el tiempo los cambios se hacían más notable, como si una muñeca no tendría toda esta capacidad de mover el punto de ser un niño en sus primeros días de vida. Donna y Angie llegaron a casa y encontraron a la muñeca en una habitación completamente diferente de donde la había dejado. De vez en cuando, se encontraron con la muñeca en el sofá con las piernas y los brazos cruzados, nada común para una muñeca. Notaron que la muñeca a veces se encontraba de pie, sorprendidas porque nadie la habían puesto de pie o apoyada en una silla en la sala. Donna varias veces puso la muñeca en el sofá antes de salir para el trabajo, y cuando llegaba a casa encontraba la muñeca en su habitación en la cama con la puerta cerrada. Aunque en un principio sospechaban que era una broma de algún estudiante que se escondía en su habitación para asustarlas, decidieron ignorar los sucesos hasta que estos iban en aumento. Nada satisfechas, Donna y Angie comenzaron a prestar más atención a la muñeca y estaba tomando conciencia de algo más extraño aún. La muñeca no solo se movía, sino también escribía. Después de aproximadamente un mes de experiencia, Donna y Angie comenzaron a encontrar los mensajes escritos en lápiz sobre papel de todos los tipos más antiguos, que nadie más poseía, palabras como, ayúdanos y ayúdame. El manuscrito parecía de ser un niño pequeño. La parte escalofriante de los mensajes no eran los textos, sino la forma en que fueron escritos. Por el momento Donna no vivía con nadie más que tuviera esos papeles amarillentos y viejos, como si fueran de coleccionistas de papel de tipo pergaminos. Entonces, ¿de dónde salía este papel? Cansada y asustada, Donna llegó a casa y encontró a la muñeca de nuevo en una posición diferente a la que la había dejado, esta vez en su cama. Donna encontró que esto era típico de la muñeca, pero de alguna manera sabía que esta vez fue diferente, algo no estaba bien. Al inspeccionar la muñeca, ella vio que había gotas de sangre en la parte posterior de sus manos y en el pecho. Aparentemente de la nada, un líquido rojo apareció en la muñeca. Asustada y desesperada, Donna y Angie decidieron que era el momento de buscar el asesoramiento de expertos. Sin saber a dónde ir, entraron en contacto con un medium y llevaron a cabo una sesión. A continuación, Donna fue presentada al espíritu de Annabelle Higgins. El medium contó la historia de Annabelle a Donna y Angie. Annabelle era una chica que vivía allí antes de que los apartamentos fueran construidos, los que fueron tiempos felices. Ella era una niña de solo 7 años, cuando su cuerpo sin vida fue encontrado en el campo en el que ahora estaba el complejo de apartamentos. El espíritu le dijo al medium que se sentía a gusto con Donna y Angie y quería quedarse con ellas y ser amada. Sintiendo compasión por Annabelle y su historia, Donna permitió a la chica continuar en la muñeca para que pudiera quedarse con ellos. Sin embargo, pronto descubrieron que Annabelle no era lo que parecía. Esto no fue un caso ordinario y definitivamente, esa muñeca no lo era.
Con los días, la muñeca probó ser aterradora. Sin embargo, ya conociendo un poco sobre la muñeca, Donna y Angie trataron de vivir con Lou, que era un amigo de Donna y Angie que estaba con ellas desde el día en que la muñeca supieran de su pasado y repetidamente advertidas por Lou de que debían deshacerse de esa muñeca. Pero Donna tenía un lazo de simpatía para la muñeca, y sin dar demasiado crédito a los consejos de Lou, consiguió quedarse con la muñeca. La decisión de Donna, al parecer, fue un terrible error. Una noche Lou despertó de un sueño profundo y en pánico. De nuevo tuvo una pesadilla como no la había tenido nunca. Solo que esta vez de alguna manera, algo parecía diferente. Era como si estuviera despierto, pero no. Miró alrededor de la habitación, pero no podía reconocer nada, algo fuera de lo común, y entonces sucedió. Mirando hacia abajo a sus pies, vio a la muñeca, Annabelle. Ella comenzó a deslizarse lentamente por la pierna, se movió y luego se detuvo en su pecho. De repente, la muñeca estaba haciéndole un estrangulamiento. Paralizado y jadeando, Lou estuvo al punto de asfixia. Se despertó a la mañana siguiente, seguro que no fue un sueño. Lou determinó deshacerse de la muñeca y el espíritu que la poseía. En la preparación para un viaje al día siguiente, Lou y Angie estaban leyendo sus mapas en su apartamento. El apartamento parecía extrañamente silencioso. De repente sonó desde la habitación de Donna, algo despertado el temor de que alguien podría haber entrado en el apartamento. Lou, decidido a descubrir quién o qué estaba allí, estaba caminando en silencio hasta la puerta. Esperó a que el ruido parara antes de entrar y encender la luz. La habitación estaba vacía a excepción de Annabelle, que estaba tumbada en un rincón en el suelo. Lou escaneó la habitación en busca de signos de una entrada forzada, pero nada estaba fuera de lugar. Sin embargo, al acercarse a la muñeca tenía la impresión de que alguien estaba detrás de él. Lou volvió rápidamente a su alrededor y vio que no había nadie allí. Entonces se encontró agarrándose el pecho y retorciéndose de dolor para ser cortado y sangrando. Su camisa estaba manchada de sangre y abierta. Vio en su pecho lo que parecía ser 7 distintas marcas de garras, 3 verticales y 4 horizontales. Todos estaban calientes como quemaduras. Estas marcas se curaron casi inmediatamente al día siguiente y desaparecieron por completo en el segundo día. Donna estuvo finalmente dispuesta a creer que el espíritu de la casa no era una niña, sino un espíritu de la naturaleza demoníaca. Después de la experiencia de Lou, Donna sintió que era el momento de buscar el asesoramiento de expertos, y de hecho en contacto con un sacerdote episcopal llamado Padre Egan. El padre consideró que era una cuestión espiritual y necesitaba ponerse en contacto con una autoridad más alta en la iglesia, por lo que recurrió al padre Cook, quien de inmediato se puso en contacto con Ed y Lorraine Warren, que inmediatamente se interesaron en el caso y se pusieron en contacto con Donna sobre la muñeca. Los Warren, después de hablar con Donna, Angie y Lou, llegaron a la conclusión inmediata de que la muñeca en sí no era la que hacía las manifestaciones, sino que era manipulada por una presencia maligna de un espíritu fuerte e inhumano. Los espíritus pueden poseer objetos inanimados, tales como casas o juguetes, que tienen las personas. Un espíritu inhumano puede ser atado a un lugar u objeto, y eso fue lo que sucedió en el caso de Annabelle. El espíritu manipulado la muñeca y crea la ilusión de que estaba viva, tratando de llamar la atención. De hecho, el espíritu no tenía la intención de estar obligando a la muñeca. El espíritu, o diablo, fue esencialmente una etapa de infestación en el fenómeno. Empezó a mover la muñeca de la vivienda a través de teletransporte para incitar la curiosidad de los que vivían en el apartamento con la esperanza de que le dieran atención. Entonces cometió el error predecible de llamar a un psíquico para el apartamento para que pudieran comunicarse.
El espíritu inhumano, ahora capaz de comunicarse a través del medium, exploró las vulnerabilidades emocionales de las jóvenes que pretendían que fuera un ser inofensivo como una niña, que durante la sesión, se le dio a Donna permiso para frecuentar el apartamento. Un espíritu demoníaco es tan negativo como los fenómenos causados por ellos. Se despertó el miedo a través de los extraños movimientos de la muñeca, traen la materialización de inquietantes mensajes escritos a mano, gotas simbólicas de sangre en la muñeca, y finalmente llegó a atacar a Lou, dejándole la marca simbólica de la bestia. La siguiente fase del fenómeno de la infestación habría sido una posesión humana completa. Si estos habrían durado 2 o 3 semanas, el espíritu habría poseído a alguien totalmente, para dañar o matar a uno o todos los residentes de la casa. A la conclusión de la investigación, los Warren consideraron apropiado tener una visita para un exorcismo por el padre Cook para limpiar el apartamento. La bendición de la casa es muy amplia, un documento de 7 páginas que es claramente positiva en la naturaleza. En lugar de expulsar específicamente entidades malignas de la vivienda, la atención se centra en llenar la casa con potencias positivas y Dios. Ed Warren. A petición de Donna, y como una precaución adicional de que los fenómenos no se producen de nuevo en la casa, Warren llevó la muñeca de trapo junto con ellos cuando se fueron. Padre Cook, aunque incómodo con su papel de exorcista, accedió a realizar el ritual exorcismo de 7 páginas, una doctrina que recitó en todo el apartamento hasta el punto en que los Warren estaban seguros de que el cuerpo ya no estaba allí. Se pusieron de acuerdo para llevarse la muñeca de trapo con ellos. Antes de ir, Ed puso la muñeca en el asiento trasero del coche y acordó que no conduciría a la interestatal, en el caso del espíritu inhumano estuviera aún con la muñeca. Sus sospechas eran las correctas, los Warren se sentían como objetos de un odio vicioso. En cada curva peligrosa el coche tenía turbulencias y la dirección asistida de los frenos fallaba. En repetidas ocasiones el coche casi choca. Ed Warren fue al asiento de atrás y sacó su bolso, una botella de agua bendita y mojó la muñeca, haciendo la señal de la cruz sobre ella. Los disturbios fueron detenidos inmediatamente y los Warren llegaron a salvo a su casa. Después de la llegada de la casa Warren, Ed se sentó con la muñeca en una silla al lado de su escritorio. La muñeca parecía inerte. Sin embargo, durante las semanas que siguieron, ella comenzó a aparecer en diferentes habitaciones de la casa. Cuando salían, la muñeca encerrado en un lugar fuera de la casa, a menudo volvía a la casa y cuando se abría la puerta principal, la encontraban sentada cómodamente en la silla de Ed. La muñeca también mostró odio a los clérigos que habían de la casa. En una ocasión, el padre de Jason Bradford, un exorcista católico, fue a la casa. Al ver a la muñeca sentada en la silla, se levantó y dijo: «Esta muñeca de trapo Annabelle no puede herir a nadie», y arrojó la muñeca hacia atrás en la silla. En este momento exclamó Ed: «Eso es una cosa que es mejor que no digas». Al salir, una hora más tarde, Lorena pidió instar al sacerdote que tuviera mucho cuidado al conducir y que la llamara cuando llegara a su casa. Lorena predijo una tragedia para el joven cura, pero tenía que seguir su camino. Unas horas más tarde, el padre de Jason llamó a Lorena y explicó que sus frenos fallaron cuando entró en una intersección ocupada. Él estuvo implicado en un accidente casi mortal que destruyó su vehículo. Este fue solo uno de muchos eventos que tienen lugar en los próximos años. Los Warren tuvieron que construir una caja para Annabelle en el interior de una especie de museo que tienen en su casa, muy bien oculta, donde reside en la actualidad. Desde la construcción de la caja, Annabelle parece no moverse, pero se hace responsable de la muerte de un chico que fue al museo en una motocicleta con su novia. El joven, después de escuchar las historias de la muñeca de Ed, desafiante comenzó a golpear la caja para insistir en que la muñeca podría dejar marcas en las personas, por lo que quería una marca. Ed le dijo al joven: «Hijo, tienes que salir.
De camino a casa, el joven y su novia estaban riendo y burlándose de la muñeca, cuando perdió el control de la motocicleta y se golpeó la cabeza en un árbol. El joven murió al instante, pero su novia sobrevivió y estuvo hospitalizada durante más de un año. Cuando se le preguntó lo que sucedió, la joven explicó que se estaban riendo de la muñeca cuando perdieron el control de la motocicleta. Ed advierte a todo el que le pregunta sobre la muñeca el de no burlarse ni tentar al mal, porque ningún hombre es más poderoso que Satanás además de Dios.